Hoy conoceremos la historia detrás de una pregunta que dentro del propio CJNG ya está circulando. ¿El sapo vendió al Mencho? El 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano ejecutó el operativo más importante en la historia reciente del narcotráfico. Nemesio Oseguera Cervantes perdió la vida en Tapalpa, Jalisco. Pero hay un detalle que los comunicados oficiales no mencionan. Horas antes del operativo, uno de los hombres más cercanos al Mencho estaba haciendo algo que no encaja. Estaba lejos, estaba equipándose, y lo estaba haciendo en el momento exacto en que su jefe caía. Un testigo lo vio, un periodista lo documentó, y dentro del propio cártel, algunos lo están interpretando como una traición. ¿Es eso lo que fue? Hoy vamos a analizar lo que sabemos, lo que no sabemos, y lo que viene después para el CJNG. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Empezamos? Antes de entrar en la teoría, los hechos confirmados, el operativo, cronología verificada. El 20 de febrero de 2026, mediante trabajos de inteligencia militar, las fuerzas mexicanas ubicaron a un hombre de confianza de la pareja sentimental del Mencho, que la trasladó a una instalación en Tapalpa, Jalisco. Esa noche, la pareja se reunió con él en el lugar. El 21 de febrero, ella se retiró del inmueble. El Mencho se quedó. En ese momento se activó la planeación final del operativo. La mañana del 22 de febrero, fuerzas especiales del ejército ejecutaron el cerco. El círculo de seguridad del Mencho respondió con fuego. En el enfrentamiento que siguió, Nemesio Oseguera Cervantes resultó gravemente lesionado. Fue trasladado en helicóptero. No llegó al destino con vida. Eso es lo que está confirmado. Ahora viene lo que no lo está, pero que no puede ignorarse. Un testimonio, una coincidencia y una pregunta que no desaparece. La mañana del 22 de febrero, un informante se acercó al periodista Luis Chaparro con una revelación. Le dijo textualmente: «Ese día yo salí a llevarle un recado al sapo. Él estaba en Talpa de Allende y ahí noté algo raro. Se me hizo raro que se estaban equipando, como que ya sabían lo que pasaría, equipándose en otro punto del estado, mientras su jefe caía». Detengámonos ahí. Talpa de Allende está en Jalisco, a aproximadamente 140 kilómetros de Tapalpa. Si el sapo y su gente estaban equipándose en ese punto en ese momento preciso, hay dos formas de interpretarlo. Primera interpretación: coincidencia. El sapo estaba en otra operación, equipándose para algo no relacionado con Tapalpa. Segunda interpretación: sabía lo que iba a pasar y se estaba posicionando. Para dimensionar lo que esa segunda interpretación implicaría, hay que entender quién es el sapo dentro del CJNG. El sapo es identificado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como uno de los 5 posibles sucesores del Mencho, no cualquiera de los 5. El más violento, según la caracterización oficial. Dentro del CJNG, el sapo habría sido durante años uno de los operadores de mayor confianza del Mencho, alguien con acceso directo al liderazgo, con conocimiento de los protocolos de seguridad del capo, con la capacidad logística para moverse en el estado en el momento justo. Si alguien dentro del cártel tenía acceso al nivel de información necesaria para facilitar el operativo de forma encubierta, el sapo reunía el perfil. ¿Es prueba de traición? No. ¿Es una coincidencia que vale la pena analizar? Absolutamente. Y dentro del CJNG, donde la paranoia no es un defecto sino una herramienta de supervivencia, esa coincidencia ya está siendo interpretada. ¿Quiénes son los hombres que pueden suceder al Mencho y qué los hace peligrosos? Con el Mencho fuera del tablero, el CJNG enfrenta la transición más peligrosa de su historia. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó que existen 5 posibles sucesores identificados. Aquí están, uno por uno. Candidato 1. El sapo. El más violento. El que genera más preguntas. Ya lo mencionamos. El sapo es el candidato señalado oficialmente como el más violento entre los 5. En el mundo del crimen organizado, eso no es un defecto, es una calificación. La violencia extrema y visible es, en contextos de vacío de poder, una de las formas más efectivas de imponer autoridad rápidamente. Si el sapo puede demostrar capacidad de fuego superior a los demás candidatos, tiene una ventaja real en la disputa por el liderazgo. Pero también carga con la teoría de la traición. Y si esa teoría tiene peso dentro del cártel, el sapo podría encontrarse en la posición más contradictoria posible.
ser el candidato más fuerte para liderar una organización donde una parte de sus propios hombres lo considera responsable de la caída del fundador. Eso no lo inhabilita, pero complica su camino. Candidato 2. El jardinero. El número 2 histórico. La opción de continuidad. El jardinero es identificado como el número 2 histórico del cártel. En organizaciones criminales, el segundo al mando suele ser el sucesor natural por razones prácticas. Conoce la estructura, tiene relaciones establecidas con los jefes de plaza regionales y representa continuidad en un momento donde la incertidumbre puede costar vidas. Su desventaja, ser el número 2, también significa que ha operado a la sombra del fundador durante años. No tiene una identidad propia dentro del cártel que sea separable de la de su jefe. Si el CJNG quiere un sucesor que mantenga la estructura tal como estaba, el jardinero es la opción más lógica. Si quiere alguien que redefina el liderazgo, no lo es. Candidato 3. El pelón. El 03. La incógnita táctica. El pelón es identificado con la clave 03, lo que sugiere una posición de alto rango dentro de la jerarquía operativa del cártel. La información pública sobre él es limitada, lo que en sí mismo dice algo. Ha sabido mantenerse fuera del radar con una discreción que recuerda a la estrategia del propio Mencho. En un contexto de sucesión, esa invisibilidad puede ser una ventaja. No tiene expedientes públicos extensos. No tiene enemigos declarados dentro y fuera del cargo con la misma claridad que otros candidatos. Lo que no se sabe es si tiene la base de lealtades dentro de la organización que se necesita para consolidar el liderazgo en un momento de crisis. Candidato 4. El W. El control de Guadalajara. La joya de la corona. El W es identificado como jefe de plaza en Guadalajara, la capital del estado, el centro financiero y logístico más importante que controla el CJNG. Quien controla Guadalajara controla el corazón operativo de la organización. Las rutas de distribución más importantes pasan por o cerca de esa ciudad. La infraestructura financiera del cártel está profundamente arraigada en el área metropolitana. El W no necesita ser el sucesor formal del Mencho para tener un poder real dentro de la organización. Ya lo tiene, pero eso también lo convierte en objetivo prioritario para los otros candidatos que quieran consolidar el control. Tomar Guadalajara es, simbólica y prácticamente, tomar el cártel. Candidato 5. El tío. La frontera estratégica entre Michoacán y Jalisco. El tío es identificado como líder en la zona fronteriza entre Michoacán y Jalisco, una de las regiones más disputadas del crimen organizado mexicano. Esa posición geográfica tiene un peso estratégico que va más allá del CJNG. La frontera Michoacán-Jalisco es una de las zonas de mayor tensión con organizaciones rivales, incluyendo el cártel de Sinaloa y los grupos michoacanos que disputan el control de la zona. El tío controla ese flanco. Su posición le da relevancia en la disputa por el liderazgo, no solo dentro del CJNG, sino también en el tablero más amplio de las negociaciones o conflictos con organizaciones externas. ¿Por qué los 5 candidatos no son los únicos que importan? Aquí está el detalle que la mayoría de los análisis pasa por alto. Los 5 candidatos son los nombres en los titulares, pero el poder real no lo tienen ellos solos. Son 29 líderes regionales distribuidos por todo México los que en la práctica van a decidir quién manda. Son ellos los que controlan el territorio. Son ellos los que tienen los hombres. Son ellos los que recaudan, distribuyen y sostienen las operaciones cotidianas del cártel. Y en este momento, cada uno de esos 29 está tomando una decisión. ¿A quién apoyan? ¿A quién observan? ¿Y a quién consideran una amenaza? El sucesor formal del Mencho no será quien declare que lo es. Será quien logre consolidar el apoyo de la mayoría de esos 29 antes de que alguno de los otros candidatos lo haga primero. Y el tiempo es el factor crítico. En los vacíos de poder dentro del crimen organizado, la velocidad de consolidación determina si hay una transición relativamente ordenada o si hay guerra abierta entre facciones. El historial en estos casos no es alentador. El CJNG no va a desaparecer. Eso lo saben las autoridades, lo saben los analistas, y lo sabe cualquiera que haya seguido la historia de lo que pasa cuando cae el líder de una organización de esta escala. Lo que viene es una mutación. El cártel va a pelear internamente, va a dividirse, al menos temporalmente, en facciones que compiten por el control. Y en esa pelea,
Las comunidades que tienen la mala fortuna de estar en los territorios en disputa van a pagar el costo. La pregunta del sapo sigue sin respuesta oficial. La disputa por la sucesión acaba de comenzar, y los 29 que realmente deciden están, en este preciso momento, eligiendo un bando. ¿Crees que el sapo traicionó al Mencho? Y de los 5 candidatos, ¿quién crees que tiene más posibilidades reales de consolidar el liderazgo del CJNG? Cuéntanos en los comentarios. Vamos a estar siguiendo esta historia de cerca. Si este video te dio contexto que no encontraste en ningún otro lado, dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a la historia detrás del crimen. Aquí ponemos contexto donde solo había rumores. Nos vemos en el siguiente.